de la clase pasada, a partir, a partir de que usted comenzó a grabar lo de las vistas, todo lo que explicaba las vistas, no sé si movió como donde tenía Google Meet, porque todo se grabó en negro a partir de lo Sí, de las pero vistas. desde la mitad Entonces, de la clase. no sé si podría grabar como la pantalla o dejar Meets en la pantalla. No sé si usan más pantallas, menos que fue por eso. Pero usar la pantalla de Meet en donde comenzó al inicio, para, para ver si se evita eso. O no sé qué hacer con eso. Digamos, para que se grabe bien la pantalla, digo yo. Ok, pero no ha pasado en videos anteriores, fue la semana pasada, Sí, nada más. desde la mitad de la clase hasta lo último, no se grabó la pantalla. Sí, solo en esa clase, sí. Solo el audio y entonces, sí. Sí, bueno, alguna pifia, no recuerdo qué fue lo que pasó la semana pasada, no sé si fue después del receso, algún problema, como tengo dos monitores, no sé si fue que en ese momento hicimos algún corte. A veces cuando ya el monitor se apaga o se bloquea la máquina, pues cuando reinicio todo se mueve al monitor por defecto, que es el de la portátil. Entonces seguro, imagino que debió haber sido ese el problema. Eh, pero básicamente lo que se debería estar grabando es la pantalla que estoy visualizando en este momento, que sería la que les estoy proyectando. Pero sí, voy a revisar a ver por dónde anduvo el problema para que no se vuelva a cometer ahí errores. Está bien, gracias. Ok, de hecho déjenme validar por acá. Ya me pusieron en duda. Ahorita que se está grabando, ya debería haber. No, es que esto hasta que no termine la sesión no lo sube a Dropbox. Al final Jitsi graba en el servidor de ellos y luego hace el reenvío de la grabación a Dropbox. Entonces hasta el final me voy a dar cuenta si estamos bien. Y por cualquier cosa, para entonces asegurar ahí la grabación, voy a grabar aquí local también. Ok, muy bien. Ahí no hay pérdida, o es la que tengo local o es la que se genera por Jitsi. Alguna de las dos tiene que salir bien. Bueno, estamos mencionando por acá entonces que las vistas también van a enmascarar un poco la estructura que yo tengo en la base de datos. Así que puedo mantener mis tablas seguras y jugar un poco el tema de seguridad del acceso a los datos a través de una vista. Primero que nada, la vista, pues también tiene que tener privilegios. El que vaya a ejecutar la vista tiene que tener privilegios sobre la tabla. Entonces, igual aquí no dejamos de lado el tema de seguridad, el tema de los privilegios. Yo no puedo ejecutar una vista si sé que voy a invocar una consulta hacia una tabla donde el que está ejecutando, el que está invocando esa vista, pues no tiene privilegios. Entonces también está el tema de los privilegios tal cual los hemos visto. Sin embargo, yo puedo utilizar al final las vistas también para hacer manipulación de datos. Entonces, si yo lo que quiero es, le voy a permitir a un usuario que pueda hacer consultas sin ningún problema, pues utiliza la vista y le doy permisos a ese usuario, el que vaya a ejecutar la vista, para que pueda leer sobre la tabla. Pero quiero limitar el acceso a las escrituras, las modificaciones.
no generando una serie de reglas para múltiples usuarios de la base de datos en las tablas, porque al final ya vieron el dolor de cabeza que es. Imagínense ya teniendo ahí un sistema complejo donde haya múltiples tipos de usuarios. Yo lo que puedo tener es una vista y limitar esa vista a que pueda hacer inserciones, borrados, modificaciones sobre la tabla o inclusive sobre múltiples tablas, porque recuerden que la vista es una subconsulta y de esa subconsulta podemos obtener pues múltiples valores. Entonces imaginemos por acá, para no alargarlo tanto, que ya tenemos esta vista Leoviques que tenía al final los nombres de los cantones y los nombres de los distritos. Y pensemos en que a partir de la vista yo puedo modificar algunos de esos distritos, algunos de esos distritos nada más, porque el nombre de cantón en realidad no se guarda en la base de datos. Entonces voy a modificar los distritos. Pero distritos están en una tabla o están en la otra, ¿cierto? Están en dos tablas distintas. Aunque la vista me colecciona pues ambos registros. Entonces yo lo que puedo hacer es crear un trigger, un disparador que sea una instancia de las inserciones, es decir, el que le va a explicar a la vista cómo realizar una modificación, cómo realizar una inserción en esa reunión de tablas, ¿verdad? En este caso es la unión entre una y otra. Entonces, en este caso yo puedo hacer un procedimiento que se llame actualizar. No sé cuándo es que se pegó la máquina, está un poquillo lerda. Ahí tal vez no lo vean en el efecto, pero desde acá sí lo noto completamente pegado haciendo la grabación. No sé por qué se lerdió un poco. Bueno, vamos a darle por acá un create function en nombre de la función que va a ser actualizar distritos. Ok, los triggers como tal son disparadores, son actuadores. En este caso vamos a crear una función que retorne un trigger. Esa es la diferencia que habría entre Postgres, por ejemplo, SQL Server. En SQL Server hay triggers, la creación de triggers directamente que se establecen de una vez como una función. En el caso de Postgres yo creo una función que es la que dispara el trigger. Entonces yo defino el trigger por un lado y la función disparadora, al final la que se va a ejecutar a través del trigger por aparte. Son dos cosas distintas. En este caso la voy a llamar o voy a crear esta actualizar distritos. Lo voy a hacer con otros privilegios. No lo voy a hacer con el mismo usuario, sino que en este caso quiero darle privilegios a la ejecución, a esta función. Con privilegios más administrativos voy a utilizar el usuario Postgres. Y ya vamos a ver más adelante por qué o para qué. Ok, entonces más bien las voy a crear por acá, específicamente dentro del esquema estadísticas. Ok, y la función como tal va a retornar un trigger. Los bloques de la función básicamente se determinan de la siguiente forma y determino el lenguaje de todo el cuerpo, de toda la función que estamos describiendo.
Ok, vamos a trabajar en lenguaje PLPG SQL. Y lo que vamos a hacer es determinar qué es lo que voy a estar modificando. Recordemos que yo tengo una vista que tiene los cantones de San Carlos y los cantones de Los Chiles y Guatuso a la vez. Voy a llevarme esto nada más para acá. Para tener a este lado los valores y no equivocarme con lo que estamos registrando. Bueno, evidentemente eso no está registrado en ninguna tabla. No voy a modificar los cantones dentro de esa vista, sino que voy a modificar únicamente aquellos atributos que son válidos, que es el nombre del distrito. Solo que yo tengo que saber si tengo que hacer un update sobre la tabla de San Carlos o tengo que hacer un update sobre los distritos que están en la tabla de Los Chiles y Guatuso. Recuerden que ya estructuralmente a lo interno tengo una tabla, dos tablas distintas, separadas, pero estoy tratando de modificar una vista que reúne las dos cosas. Entonces recuerden que un disparador, un trigger, ejecuta un procedimiento, es un llamado a un procedimiento que se ejecuta en ese momento, en un justo instante antes de que se vaya a realizar un procedimiento de insertar, borrar, modificar, o ya después de que se haya realizado. Pero estoy en el momento transaccional de esa operación. Es decir, puede ser que ya haya insertado, pero no he aceptado los cambios. Puede ser que todavía no haya insertado y estoy próximo a insertar los cambios. Recuerden que hay un after, hay un before dentro de los triggers. Yo puedo determinar cuándo ejecutar un trigger, si antes o después de que se ejecute la inserción, borrado, modificación o consulta. Pero igual estoy dentro del proceso transaccional. Es decir, dentro de un trigger yo puedo hacer un rollback y deshace los cambios. Emito un error y los cambios se van a deshacer. Entonces, en este caso estoy asumiendo que voy a hacer una inserción sobre una vista. Si esa vista estoy tratando de insertarle valores, no hay un elemento dentro de la base de datos que registre datos sobre una vista. La vista es una recuperación de información. Entonces yo le tengo que dar un controlador, un trigger, que es una instancia, lo vamos a ver, que se declara al final como una instancia para hacer inserciones o una instancia de borrados o una instancia de modificaciones. Y es un llamado a una función que es el que va a decidir qué hacer. En este caso, si modificar un distrito que es de San Carlos o modificar un distrito que es de Guatuso. Recordemos que hay unas tablas especiales. En este caso, si lo que quiero es actualizar valores, va a haber una tabla que se llama New, más bien, estoy con SQL Server. Hay una tabla que se llama New, hay una tabla especial que se llama Old, que contiene todos los cambios nuevos, si es una inserción o una modificación, o todos los datos viejos si es un eliminado. ¿De acuerdo? El New lo que tiene es la misma estructura de la tabla que levanta el trigger. En este caso, el trigger se va a levantar desde la vista. Así que la vista va a tener un cantón y va a tener un distrito. Entonces yo podría llegar y preguntar directamente si en la tabla new el atributo cantón, es decir, lo que estoy tratando de modificar, trae el nombre de San Carlos. Entonces, si new.cantón es igual acá a San Carlos, entonces vamos a hacer un update sobre el atributo o sobre la tabla estadísticas punto Cantón de San Carlos, haciendo un set al atributo vamos a ver cómo se llamaban, si era distrito, al atributo distrito con el nombre que viene en la tabla especial new.distrito.
Y si no, por defecto, al final yo sé que son solamente esos dos posibles valores, San Carlos o los Chiles y Guatuso. Así que acá haríamos un update de estadísticas, casos, los Chiles y Guatuso, haciendo un set al distrito igual al new distrito. Entonces vean que le estoy dando por acá la opción para que desde la vista, cuando yo modifique el nombre del distrito, lance un trigger que es la instancia de hacer modificaciones, actualizaciones, y determine que dependiendo de lo que venga en el nombre de cantón, yo voy a modificar una tabla o la otra. Ok, ahora sí, ustedes dirán, desde la vista, yo tengo mi usuario fue el que la creó, pero solo tengo permisos de lectura sobre esas dos tablas, sobre casos, los Chiles y Guatuso. Entonces, la vista, en el momento en que trate de realizar una inserción, el que está ejecutando la vista, invocando la vista, no tiene privilegios de hacer escrituras. Entonces, en este caso, lo que se va a lanzar es un trigger que va a tratar de ejecutar este procedimiento, y este procedimiento lo que va a tratar de hacer un update sobre una tabla que no tiene privilegios. Pero estoy invocando una función, y esta función yo la puedo definir con cierto nivel de seguridad. Y, por ejemplo, le puedo definir dentro de las propiedades de esta función que tenga un security definer, es decir, que la seguridad aplicada para la ejecución de esta función es de la persona que la está definiendo. Por eso fue que me cambié de pestaña. Aquí estaba con el usuario user Leo Víquez, que es limitado, y aquí estoy con el usuario Postgres. Y el usuario Postgres tiene derecho a todo, ¿verdad? En realidad acá lo hubiera definido, le puedo dar acá un alter function y definir que el dueño es pues, el dueño de esta base de datos, que puede ser bases 2, por ejemplo. Igual, lo ideal acá sería que la función sea definido por el rol que tenga pues privilegios ya sobre esa tabla, inclusive un usuario que solamente tenga privilegios sobre la manipulación en la tabla de distritos para aumentar las capas de seguridad. Pero en este caso entonces le estamos indicando que la función, aunque sea invocada por algún otro usuario que no tenga privilegios en esa tabla, la función como tal se va a ejecutar con los privilegios de la persona que define esta función. Y en este caso la estoy definiendo como Postgres. Entonces, aunque ustedes sean usuarios limitados en el acceso a esa tabla, están invocando a un trigger que dispara una función con privilegios o con mayor privilegios administrativos sobre esas tablas. Entonces vean que no tengo que tocar inclusive los privilegios de las tablas de los casos de los Chiles, Guatuso y San Carlos, sino que a través de una función yo podría también asignar privilegios para que únicamente llamando a esa función, pues sí se puedan hacer modificaciones en este caso. Aquí nos hace falta aplicar un return, el new. De cultura general por acá, recordando la tabla new, la tabla old, creo que ustedes, la mayoría habían trabajado en Postgres, ¿verdad? En triggers, la tabla new y la tabla old se utiliza new para los datos que están en los registros nuevos que vienen en las inserciones. Si es un insert de un solo valor, esta tabla solamente tiene una tupla. Si es un insert múltiple, donde values le envío una colección de múltiples valores, pues en ese new tendrían nuevos registros. Si es la tabla old, lo que tendría es igual el elemento que borro o los elementos que voy a borrar. ¿Qué pasa en actualizar con el new o con el old? ¿Estarían habilitadas las dos o solamente una de ellas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? New se utiliza principalmente cuando yo le lanzo un trigger de insert. ¿De acuerdo? Porque tendría los registros nuevos, los valores que estoy insertando. La tabla old se utiliza para triggers en donde estoy eliminando registros. Traería aquellos registros que se están borrando de las tablas. Pero en el caso de actualizar, actualizar tiene registros nuevos y tiene registros viejos, ¿verdad? Tiene el cambio que hice y tengo los nuevos, y tengo el valor que estaba anteriormente.
Entonces ya les estoy dando la respuesta. New y old están habilitados en el momento que yo quiero hacer actualizaciones. ¿De acuerdo? Si yo cambié el distrito y ahora le puse, era el distrito de Quesada y estaba en minúscula y ahora lo llamé Quesada en mayúscula, en la tabla old va a venir Cantón San Carlos, distrito Quesada en minúscula. Y en la tabla new va a venir Cantón San Carlos y distrito Quesada con la Q en mayúscula. De acuerdo, yo tengo los dos registros. Entonces, si eventualmente encuentro que alguien quiso hacer una modificación y cambió el cantón no tiene sentido porque no se guarda en ninguna parte. Pero si modificó y ya no es San Carlos, entonces ya eso no va a hacer ninguna actualización. Entonces, en realidad acá deberíamos tomar siempre el valor de old, el valor viejo, lo haya o no lo haya cambiado el usuario. Y en el update sí tomamos el nuevo cambio, el registro que estamos modificando. Luego, para la definición del trigger, nada más para ya ir al receso, acá lo vamos a llamar trigger actualizar distritos. Ok, los triggers entonces, recordemos dentro de la sintaxis, se definen como create trigger, el nombre del trigger, y puede ser un before, un after, o puede ser un instead of, una instancia de alguno de los siguientes eventos. Y en los eventos puede ser un insert, un update, un delete, etc. Entonces, en este caso, sería definirlo sobre la vista, mi vista que la llamamos vista punto o vistas punto le ubique su VD. Ok, antes de long, viene por acá una instancia de, en este caso sería update. Sobre esta tabla. Y ahora sí, ¿cuál es el efecto, la acción? En este caso, vamos a utilizar un for each para cada una de las filas que se vayan a estar modificando. Entonces le decimos ejecute el procedimiento que ya tenemos definido. En este caso, for each para cada uno de los elementos. Vamos a hacer un execute de la función que se denomina estadísticas actualizar distritos. Ok, y eso sería todo. Aquí básicamente entonces definimos la función, la acción, decidimos a dónde insertar esos valores en función de lo que tengamos como vista, y el disparador es el que se va a encargar de pues lanzar esta función para que realice una actualización en una tabla o en la próxima. Bueno, ya probar esto nos lleva un ratillo y tenemos que hacer receso. Entonces, tomémonos unos 20 minutos y regresamos a probar ya la creación de este trigger. A ver si en efecto hace pues las modificaciones en un lado y en el otro.
Listo, chicos, nos vemos al rato. Ok, pues. Gracias. Ok, chicos, de vuelta por acá. Bueno, muy bien. Hice acá unos pequeños cambios de sintaxis, nada más, que nos estaban haciendo falta, algunos errorcillos. Y principalmente en las actualizaciones, que estaba modificando pues todos los registros. ¿Me escuchan, sí? Sí, profe. Sí, profe, claro. Excelente. Bueno, básicamente todo fue por acá. Leaf llevaba el den, por acá paréntesis, nos faltó el where para no modificar todos los registros, que de hecho cometí ahí el error cuando lo probé. Entonces por acá se hace la modificación específicamente para aquel distrito que estamos cambiando. Entonces si ya cambié el nombre del distrito, pues en la tabla de estadísticas del Cantón de San Carlos, voy a modificar aquellos distritos que tengan pues ese mismo nombre. Aquí no estamos trabajando con llaves primarias, así que vamos a hacer únicamente asumir de que no hay distritos que se llaman igual. Bueno, y si no es en la tabla de San Carlos, entonces es en la otra tabla, en los chiles y guatos. Eso se mantiene igual, unos puntos y comas por ahí que no estábamos obteniendo. Y en la creación del trigger, pues listo. Esto ya lo ejecuté. Ya están creados los dos procedimientos. Así que en este caso, vamos a ver, inclusive le podemos agregar por acá un rise notice, un write al final en los mensajes de pgadmin acá, para ver qué es lo que estaría ocurriendo. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos decir que mande informar simplemente que vamos a hacer una modificación que indique lo siguiente. Ok, igual para este otro, pero ya este caso sería en los chiles y guatos. Nada más cambio el procedimiento, no lo tengo que borrar. Si lo borro, pues queda vinculado ya al trigger y lo tendría que volver a crear, así que puedo darle un create o replace function, la estamos reemplazando simplemente con esos pequeños cambios. Siempre y cuando no cambie la estructura, los procedimientos o el retorno, puedo hacer un reemplazo. Muy bien. Entonces, ya que está el disparador asociado a estadísticas.actualizar distritos y es específicamente una instancia de los updates, en este caso puedo hacer entonces una consulta sobre los casos de San Carlos. Vean que la tabla como tal tiene todos los distritos y Quesada está por ahí abajo, ¿de acuerdo? Está en mayúscula, al igual que todos los demás distritos. Y en la vista, yo tengo nada más los cantones y los distritos. Si quiero modificar uno en particular, entonces acá voy a hacer un update a esta vista y quiero modificar con el nombre Quesada únicamente la Q mayúscula, y voy a dejar básicamente el mismo nombre, pero voy a quitar la mayúscula porque
por el texto en minúscula y solamente la primera en mayúscula para ver algún cambio correspondiente. Entonces voy a dejar el mismo cantón, el que se llame San Carlos, y distrito, entonces lo vamos a llamar ahora, perdón, y donde el distrito anteriormente era Quesada, pero en mayúscula. Entonces vean que el update se está aplicando sobre una vista, ya la vista ahora sabría qué hacer, sabe que tiene una instancia de las modificaciones, así que si me llega un update sobre una vista, ya la vista sabe que tiene que disparar un trigger y ese trigger es el que se encarga de definir qué es lo que voy a hacer. Si modifico sobre una tabla, si modifico sobre otra, sobre 4, 5, 6, 7 tablas, las que sean, lo complejo que sea. Acá el proceso de actualizar sobre una vista. Entonces muy bien, le doy un F5 por acá. Y vean que hace una actualización y de hecho nos tira la noticia que definimos en el procedimiento. Modificación sobre la tabla de registros COVID en San Carlos. Si nos vamos a la vista aparentemente la actualizamos, pero en realidad lo que estamos es recuperando el distrito particular. Creo que antes con algunas pruebas modifiqué algo aquí de los chiles como Quesada. Pero aquí estaría la modificación aplicada únicamente en esa tabla. Vamos a verlo de esta forma. Las estadísticas sobre San Carlos nos tirarían una actualización específicamente sobre ese distrito particular. Lo mismo si modificamos dentro de estas estadísticas en la tabla de casos, los chiles Guatuso. Aquí tendríamos ya una serie de valores asociados. De hecho, esta estaba errónea. Antes cometí algún error y se modificaron pues en todos los registros. Básicamente no nos va a servir el caso ahorita, porque tendríamos problemas acá a la hora de modificarlos. Voy a limpiar esto nada más así muy rápido. Ok, y ahora sí, la selección sobre otra vez los casos de los chiles. Ya otra vez volví a insertar los valores, concretamente con lo que nos tira la Municipalidad de San Carlos. Y vamos a tratar de hacer entonces alguna actualización directamente sobre la vista. Deberíamos modificar alguno que se llame, por ejemplo, el primero que aparece por acá, San Jorge. Específicamente en el cantón de, bueno, acá en realidad ya me interesa el dato. Si no es San Carlos, cualquier otra cosa que yo coloque va a ser en los cantones de los chiles y Guatuso. Bueno, igual aquí lo vamos a ignorar el formato que tenga, porque sé que dentro del if cualquier otra cosa que ponga pues se va a ir al else y lo va a modificar más bien en la segunda tabla. Entonces en este caso vamos a hacer esta actualización. Ah, no, perdón, aquí sí ocupo que sea el valor correcto. Perdón, aquí sería dentro de las vistas. Yo sí tengo que indicar concretamente que son los chiles y Guatuso, porque voy a hacer la modificación basados en esos dos valores, ¿verdad? No hay llave primaria en esta vista. La llave primaria sería como el conjunto de los dos atributos. El cantón y el distrito no se debería repetir. Entonces voy a modificar más bien el nombre del distrito, en donde se cumpla que el cantón sea los chiles y Guatuso y el distrito San Jorge. Y ahora sí, quiero cambiar San Jorge por
igual, San Jorge en minúsculas. Y listo, igual se aplica una modificación, así que si consultamos directamente desde el cantón de los cantones de Los Chiles y Guatuso, San Jorge, lo vemos acá modificado, y si vemos la tabla de San Carlos, pues ahí no hay ninguna modificación, únicamente la que teníamos anteriormente, que era Quesada. Así que vean que de esta forma estamos también enmascarando un poco ese manejo, el manejo de inserciones, borrados, modificaciones, consultas a través de vistas. En este caso no tiene ni tanto efecto el manejo de los privilegios. Únicamente leyendo los datos desde las vistas se van a poder hacer modificaciones, y en una vista yo no puedo modificar, por ejemplo, acá el valor acumulado porque no está desplegándose, ¿de acuerdo? Entonces ya esto me limita a poder modificar. Si tengo permisos únicamente en esta vista, solamente voy a poder modificar los nombres de los distritos y ningún otro valor. Y vean que fue básicamente con el manejo de las vistas, sino en la asignación de privilegios específicos en la tabla de estadísticas. ¿Claros con eso? Sí, profe. Muy bien, excelente. Igual ahora les paso este script para que lo tengan por ahí. Eso presente. usted lo sube a Google, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Bueno, ok, perfecto. Entonces, por acá cerramos este tema y va a ser evaluado al final en este primer proyecto, así que voy a explicarles así muy rápido en qué consiste. La definición en realidad es más texto que otra cosa en la documentación, porque en realidad es muy simple el explicar el proyecto. Lo que queremos es realizar un visor de diagramas de bases de datos y los privilegios que hayan en la base de datos. Lo que espero es que a través de alguna página web podamos conectarnos a un motor de base de datos y ver el diagrama, ver las tablas, principalmente las tablas de esa base de datos, y poder explorar los privilegios que tenga un usuario o el usuario que se está conectando. Entonces, este primer proyecto busca aplicar los conocimientos vistos en clase en la creación de un sistema web que permita la visualización gráfica de los modelos de bases de datos según la información del esquema de información de la base de datos en la que o a la que se conecte. Adicionalmente, por medio del modelo generado, se debe mostrar a detalle los permisos que el usuario conectado tenga dentro de las tablas, así como los atributos de la base de datos. El usuario final debe interactuar con el sistema eligiendo con el diagrama generado la tabla a consultar de forma independiente y bien los atributos específicos de una tabla. Básicamente yo lo que esperaría es tener un visor. Vamos a ver si por acá tengo DBVis, por ejemplo.
Ok, lo que quisiera es que se genere un diagrama similar a esto. De hecho, la estructura por acá es muy simple, el gráfico. Lo que quiero es que se muestren las tablitas tal y cual las estoy viendo acá. De hecho, anda muy similar la forma en que esperaría que se visualice el proyecto, donde yo pueda seleccionar sobre la tabla y tener pues una descripción de privilegios, nada más, no ocupo tantísimos detalles, nada más ver los privilegios que tenga este usuario, es decir, si sobre esta tabla puede hacer inserciones, puede hacer borrados, puede hacer modificaciones, puede hacer consultas. Y si marco un atributo concreto, también me da la información de ese atributo. Me va a decir si acá fecha de registro, por ejemplo, este usuario tiene derechos de insertar, borrar, modificar o de consultar únicamente. Entonces, lo que quiero es tener un visor de un modelo relacional de la base de datos y los privilegios a nivel de tablas y a nivel de atributos. Que el usuario pueda seleccionar la tabla y yo ver qué privilegios tiene este usuario que se está conectando y qué privilegios tienes también sobre distintos atributos. Para visualizar el modelo es requerido el que el usuario indique los parámetros básicos de conexión, servidor, puerto, usuario, clave y base de datos. Y el modelo debe representar gráficamente las tablas y sus relaciones, ya sea por medio de líneas de relación o bien en un énfasis en las tablas vinculadas por medio de las llaves foráneas. Es decir, yo esperaría ver el diagrama, ojalá, pero esto en web tal vez si no tienen mucho conocimiento, pues es un poco complejo el sacar al final las líneas de conexión. Así que sí esperaría que al menos se vean las tablas como se están viendo acá, pero que cuando hagamos clic, al menos se identifiquen, lo ven por acá, que se identifiquen, se señalen. Si no vienen las líneas, que al menos se señalen cuáles son las referencias, las llaves foráneas en las distintas tablas. Aquí yo creo que queda evidente. El proyecto, si no tiene las líneas, básicamente lo estaría aceptando bien, pero que se demarquen, por ejemplo, esas dependencias entre los distintos objetos. Esto con la finalidad de también evaluar el tema de los esquemas de información, un poco de la estructura, determinar no solamente los atributos de los nombres y los privilegios, sino que también podamos sacar del esquema de información las referencias a atributos externos, ¿verdad? Las llaves foráneas. Entonces ven que la descripción ni quise detallar mucho, es muy simple lo que estamos pidiendo. Sí, adelante. Las tablas que usted enseñó ahorita están hechas en SQL Server. Están en Postgres. Postgres. Uh-huh. ¿Se puede hacer el proyecto en Postgres o SQL Server? Cualquiera de los dos. Sí, exacto, en cualquiera de los dos. Estaba por acá dentro de los requerimientos no funcionales, queda la elección del grupo, el lenguaje de programación a utilizar y las librerías requeridas, siempre y cuando sea en web. El grupo debe elegir el motor de base de datos a utilizar para desarrollar el proyecto, así que ustedes deciden si esto lo quieren hacer con SQL Server, con Oracle, con Postgres, con el que ustedes decidan. Y se debe entregar al final un video demostrativo del desarrollo final con duración de 3 a 6 minutos que será utilizado como insumo para las evaluaciones por pares. Y esto lo llevé en práctica el semestre pasado, básicamente para evitar las citas de revisión. Vamos a pues tratar de tener problemas o soluciones de calidad al final. Así que el trabajo de ustedes, mediante una explicación muy corta, muy demostrativa, en 3 a 6 minutos, vamos a tener una valoración por pares, es decir, algún otro grupo del curso los evalúa a ustedes. ¿De acuerdo? Pero en un porcentaje bajo y en realidad yo hago el resto de la evaluación. Esto tendría un 5% que está por acá más abajo, un 5% el video demostrativo y los otros rubros ahorita los vemos. Luego, en aspectos administrativos, el proyecto puede ser desarrollado en grupos de 3 personas y cualquier intento de copia o plagio será anulado o se anulará el proyecto. Las fuentes del proyecto junto con la documentación deberán ser entregados el día 21. El proyecto como tal, estimo, sea nada más de 15 días, es un proyecto corto. En realidad, sin embargo, le voy a dar 22 días
transitando la Semana Santa, ¿verdad? Lo estamos entregando hoy, pero únicamente van a ser hábiles 22 días. Una semana además por el efecto del desarrollo en web. Por si no tienen conocimientos de previo, eso lleva su tiempo. No, aquí está mal. Excelente, gracias. Ok, y todo entregable vía Moodle. Luego, retrasos en la fecha, 10% menos. Se recomienda el uso de algún sistema de control de versiones para ustedes. Esas son las recomendaciones generales que pues, establecemos en la carrera, y cada fuente de referencia bibliográfica utilizada deberá documentarse según se indica en el siguiente apartado. Y se recomienda hacer uso de bases de datos digitales. De la evaluación como tal, la conexión con la base de datos, conectarse, hacer la interfaz que se conecte al final con el motor de base de datos, es un 10%, el visor de tablas un 30%, despliegue de privilegios y atributos un 30%, la documentación externa un 20%, y la documentación interna, todo lo que desarrollen y que puedan documentar, tendría un 5%, y el video demostrativo para la evaluación externa de pares es el 5%. El video y el peso que tenga también la evaluación de los demás compañeros. Y la documentación externa, pues es lo típico, lo tradicional, y se sigue los estándares de documentación que ha definido la dependencia. Entonces ahí se explica a detalle cada uno de los apartados. Es más explicando la documentación que el proyecto como tal, porque en realidad es un problema simple de explicar. Un visor de tablas, básicamente, del modelo, y un visor de privilegios. ¿Dudas de lo que hay que hacer? Profe, el 21 de abril cae miércoles, no importa, digamos, no está mal. O sería jueves 22. Entonces sí, eso era que lo estaba redactando ayer. Entonces, estaba terminando de detallar esas cosas, entonces seguro vi en el calendario la fecha del miércoles. Entonces sí sería 22, ¿verdad? Vamos a revisar acá nada más. Primero, a partir de acá, entonces 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. 22 de abril. Sí, muy bien. Excelente, gracias. Profe, Adelante. a lo que se refiere con web es que puede ser así, tipo React, Angular, JavaScript, esos lenguajes o esos módulos. Por mí, HTML, JavaScript y CSS. Eso es lo único que necesitan. Yo creo que no les va a servir mucho para lo que vamos a hacer, pues utilizar algún framework o algunas librerías como estas que está mencionando. Yo de hecho les podría hacer tengo pensado hacerles alguna introducción para los que no hayan trabajado en web, y limitándonos tal vez a los lenguajes, porque aprender, digamos, React para hacer el proyecto es más de tiempo que van a perder no, o a aprovechar aprendiendo React, que lo que van a aplicarle al proyecto. ¿De acuerdo? Ok. Tenía entendido, creo que les había preguntado si ya habían tenido experiencia de trabajar en web. ¿Puede ser Angular también? Sí, podrían utilizar Angular. Como les dije, el proyecto como tal, tal vez como para hacer llamadas asincrónicas y demás, pueden usar lo que gusten, pero no creo que les suma tanto, ¿verdad? El utilizar algunas de estas librerías. Ok, en sí el proyecto no creo que hayan quedado entonces dudas, ¿verdad? Lo que tenemos que resolver es simple, en realidad, tal vez lo que nos cueste por ahí, si no tenemos la experiencia en web, pues es el tema de interfaz. A nivel de la base de datos, nos interesa recalcar estos dos temas: manejo de privilegios, manejo de esquema de información o la estructura de las bases de datos, para reforzar esos temas o evaluar el contenido que hemos visto hasta el momento. Entonces, en realidad ahí el problema no es tan pesado a nivel de base de datos, sino más bien al desarrollo en web. Si gustan, entonces les puedo, si no quedan más dudas sobre el proyecto, podemos hacer una introducción
sobre lo que yo considero que tal vez vayan a ser los lenguajes estrictamente que van a necesitar. Ya si quieren trabajar en algo adicional, pues ya esa decisión de ustedes. Entonces, si gustan, les puedo hacer acá una introducción rápida de lo que es desarrollo en web, lo que ocuparíamos necesariamente para conectarnos hacia una base de datos, y que quede claro, porque normalmente dejo un proyecto similar a eso, donde tengan que conectarse a una base de datos, y siempre genera ciertas dudas. Entonces voy a hacer alguna introducción ahorita sobre web. Sí, Ali. Con respecto a los grupos, ¿grupos de 2 o de 3 son? De 3 personas, y si quieren en parejas, pues pueden trabajar en parejas. Listo, Máximo 3. Excelente. Bueno, entonces, la idea acá es asumir de que hay algunos estudiantes que no hayan trabajado absolutamente nada en web, así que voy a hacer una guía muy rápida sobre por dónde empezar, ¿verdad? Si vamos a trabajar en web. Primero que nada, voy a trabajar con Code. Ok, vamos a trabajar acá con Visual Studio Code, y voy a tener una configuración específica dentro de mi equipo. Básicamente ocupamos un servidor web y algún cliente, que sería un browser. Recordemos que en desarrollo web lo que accedo es a un servidor que me ofrece distintas páginas web. Yo como cliente, es decir, como navegador, desde Firefox, desde Chromium, desde Chrome, pues solicito una página web, y esa página web no es más que un archivo que le solicito a un servidor, descargo, y ya viene con una serie de marcas que determinan al final la interfaz que voy a visualizar en un navegador. Entonces, para desarrollo, normalmente tenemos dentro del mismo equipo un servidor web, y accedemos a él directamente de forma local. Entonces, a veces no vemos tan transparente eso, ¿verdad? Cuando estamos desarrollando, que mi servidor está a un lado y el cliente está en otro, y lo que estamos es solicitando pues archivos. Entonces, por acá yo ya tengo instalado un servidor en Linux, en mi caso, que estaría sobre la carpeta var, www y html. Normalmente un servidor es un servicio donde yo tengo X cantidad de archivos, y esos archivos los voy a solicitar. Bueno, aquí hay un montón de datos de pruebas, en particular con ustedes. Vamos a ver, creo que ya había creado este acceso que está por acá. Aquí voy a encontrar pues todos los archivos que tengo ya en esta raíz. Entonces mis archivos van a quedar colocados por ahí en el servidor, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es pues acceder a estos recursos. Así que desde Code, por ejemplo, nos vamos a crear una interfaz en HTML que nos permita solicitar los datos de conexión a una base de datos. Eso es lo primero que ocupamos hacer con el proyecto. Así que por acá me voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar conexión.html. Un HTML no es más que un archivo de texto que marca una serie de etiquetas. Normalmente las etiquetas definen al final elementos que son interpretados por un navegador. En este caso, una etiqueta HTML, normalmente las etiquetas se abren y se cierran, boquilla abierta, boquilla cerrada, viene el nombre de la etiqueta, y las etiquetas se cierran con un slash y el mismo nombre de las etiquetas. Y las mismas pueden tener atributos que describan ya las características del elemento. Una página web se divide básicamente en dos etiquetas principales que marcan cuál es el cuerpo, lo que voy a mostrar, y cuál es el encabezado. Dentro del encabezado yo guardo principalmente algunos metadatos, por ejemplo, el título, lo que va a aparecer en la pestañita en la parte superior. Entonces, en este caso es
conexión PD, lo vamos a llamar de esa manera. Tenemos algunos metadatos como el tipo de caracteres que voy a estar utilizando para reconocer letras tildadas, la ñ, la arroba y caracteres especiales. Luego hay otros metadatos por acá que se definen por defecto en este estándar HTML5 en Visual Studio Code, por ejemplo el viewport y un width, device width definido de esa forma con una escala de 1.0. Esto lo que define es el área de trabajo, de visualización, y se define con estos valores para establecer pues una relación de visualización dependiendo de la pantalla en la que estemos. Recordemos que un navegador o una página la puedo explorar desde una computadora normal o la puedo ver desde un teléfono celular y eventualmente cambiar un poco esa interfaz, hacerla adaptativa en función del dispositivo que estemos utilizando. Entonces estos valores pues los utilizamos normalmente para eso, determinar cuál es el ancho del dispositivo, inclusive la escala. Ok, todos estos son metadatos, son datos sobre mi página web y no describen ningún tipo de característica o de elemento dentro de nuestra página. En este caso, yo puedo acceder a mi servidor local como un localhost y a partir de ahí lo que tengo es un Apache ya instalado y de ahí en adelante lo que hago es solicitar cualquiera de los recursos que estaban ahí disponibles. Mi raíz está acá, está instalado en var, www, html y tengo todos estos elementos, todas esas carpetas. En particular voy a entrar acá a diagramas BD. Entonces yo puedo solicitar / diagramas BD. Y en diagramas BD voy a solicitar la página que se llama conexión HTML. Ok, vean que lo único que tendríamos ya es el título por acá definido. Eso es lo que marcó esta etiqueta, title. Define al final el nombre que lo toma el navegador para colocarlo en la pestaña. Pero en su interior, en el body, no tenemos nada todavía. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es agregar pues, elementos al body, elementos desde texto inclusive, hasta ya nuevas etiquetas HTML que me vayan dando un poco más de diseño. Por ejemplo, un div, una capa, que esta puede tener un estilo del borde para poderla identificar, de un píxel de ancho en color rojo y de estilo sólido para poderla identificar. Entonces tendríamos una capa que tiene en su interior nada, todavía no le hemos colocado nada, pero tiene entonces un borde de un píxel y en color sólido y rojo. En este caso, si colocamos ahora sí un hola mundo acá en su interior, vamos a ver que pues ya tenemos un almacén de información o una capa particular que puede tener elementos en su interior. Esta capa la podríamos entonces utilizar para determinar el título, por ejemplo, de nuestra tabla y posteriormente pues agregamos una serie de atributos. Esos atributos pueden ser entonces los podríamos estar identificando. Este sería como el nombre de la tabla, llamémoslo personas, por ejemplo, si quisiéramos identificarlo de esa manera, y podemos agregar una lista de elementos. Existen ya colecciones grandes por acá de etiquetas. Hay etiquetas, por ejemplo, que marcan viñetas o numeraciones. Hay un order list, una etiqueta OL, que lo que hace es generar numeraciones de valores. En nuestro caso podemos utilizar un UL para listar una serie de atributos asociados a las personas. Dentro de los ULs suelen haber list items, elementos internos dentro de esta lista, y esto sería, por ejemplo, la cédula. Podríamos contener por acá
dentro de otro list item, el nombre. El apellido 1 y el apellido 2. Ok, y ven que ahí ya le vamos dando un poco de forma a una posible descripción de tablas. Entonces, HTML no es más que eso, es un marcado de etiquetas, una definición de etiquetas que marcan al final la estructura de cómo se va a estar visualizando los componentes. Ok, lo que nos interesa acá, más bien, no es mostrar una tabla, sino establecer una conexión hacia una base de datos. Entonces, vamos a tener un sitio web que posiblemente esté conformado por varias páginas. Esta página como tal, lo que busca es establecer una conexión con base de datos, y cuando nosotros le demos el nombre del usuario, la contraseña, el password, el nombre del servidor y todos los demás datos que requerimos, pues lo vamos a enviar a una siguiente página, que posiblemente entonces ya me muestre la información de las tablas en su interior. Entonces, en este caso, bueno, esto no lo vamos a requerir todavía. Lo voy a quitar, voy a dejar un div, nada más para poderlo identificar acá con estas características. Voy a indicar, por ejemplo, una serie de valores que voy a estar requiriendo para conectarnos a una base de datos. ¿Qué es lo que ocupamos para conectarnos a una base de datos? Posiblemente el server. Vamos a ocupar el puerto. Bueno, en un idioma o en otro, ¿verdad? Servidor por acá, el nombre del puerto como tal. Tendríamos el nombre de la base de datos. O la base de datos nada más. Nombre de usuario. Y contraseña. Ok, voy a ocupar esos valores, y esos valores yo los ocupo enviar entre una página y otra. Ocupo hacer navegación. Y cuando estoy solicitando al servidor, lo que le solicito es nada más un HTML. Pero yo tengo que estar solicitando entre un archivo y otro. Vean que este me va a permitir recuperar información del cliente y enviarlo al servidor. Enviarlo al servidor, el servidor valida si me puedo conectar a esa base de datos y me devuelva otra página distinta que ya tenga el modelo, el diagrama de la base de datos y todas las consultas. Entonces, tuvo que haber hecho una ejecución a nivel del servidor como tal. Entonces, en este caso, nosotros vamos a enviar estos valores. Para hacer los envíos, normalmente utilizamos formularios. Es una etiqueta que nos permite hacer un envío de diferentes atributos. En este caso, son estos los valores que queremos agregar. Dentro de un formulario, yo tengo un action. Este action va a ser la página que voy a requerir del servidor para hacer el envío de estos valores. Normalmente es otra página distinta, la que establezca la conexión con la base de datos y nos diga si nos pudimos conectar, y que ya me describa al final las tablas. Esa la vamos a llamar como tabla o visor, llamémoslo visor.html. Todavía no lo tenemos creado, pero lo vamos a crear. Ok, y lo que ocupamos es una serie de entradas. El servidor es una caja de texto. Estas cajas de texto las definimos acá como etiquetas input. Y tenemos diferentes tipos de entrada. En este caso todos son puertos, a excepción de, son cajas de texto textuales, a excepción del puerto, ¿verdad? Que sería un valor numérico. Entonces, los inputs pueden definirse acá como inputs text, que tengan un nombre, que tengan un ID. Todos los elementos, todas las etiquetas HTML normalmente pueden tener esos dos atributos, un name y un ID. El ID debería ser único, no debería repetirse. Es una forma de identificar sin equivocarnos las entradas. Y el name es un nombre que podría repetirse. Se puede utilizar para obtener diferentes elementos con una misma descripción. En este caso, en un formulario,
El nombre va a ser la clave de esos valores. Y vamos a ver que dependiendo del método que nosotros utilicemos por acá, en el formulario, podemos llamarlo por get o por post y automáticamente colocar en el URL que voy a solicitar del recurso las claves de todas las entradas que estamos colocando dentro de este formulario. Es decir, por acá, el nombre del servidor se va a llamar servidor, el puerto también va a tener una descripción y así sucesivamente. En este caso, el servidor o lo podemos dejar como un label for y tener esta descripción en su interior. Eso nos permite identificar cuál es la leyenda, cuál es la descripción de estas cajas de texto. Entonces, este label for lo vamos a colocar asociado al identificador de algunas de las entradas. Entonces, la entrada va a tener el servidor y se va a llamar también, va a tener un identificador que es servidor. Vamos a tener el mismo name y el mismo ID. Entonces, en este caso, el label en el atributo for, vamos a indicar cuál es el ID del objeto, que debería ser único, al que hace referencia. Entonces, vamos a tener por acá este label. Nada más para que vean la diferencia, voy a crear acá un input con el puerto. Y en este caso, el puerto ya no sería de tipo text, sino que sería number, para limitar al final que sean números únicamente. Y esto sería puerto en el nombre y un ID con puerto. Ok, mi página estaría mostrando esto. Tendríamos servidor. Vean que en el momento que yo hago clic, ya sea en el label, en la caja de texto, pues hace un énfasis a la caja de texto, pone el cursor encima. Si no lo defino como label, por ejemplo acá en el puerto, no lo definimos de esa forma, entonces nada más queda el texto, pero no quedan asociados. Esa es la única ventaja que tendríamos de definir eso como label. Y vean que se limitan ya las cajas, una a expresiones numéricas únicamente, no me deja digitar texto, y la otra es texto, así que puedo digitar lo que quiera. Muy bien, entonces en este caso vamos a definir el puerto, el nombre del servidor, el puerto, que también sería entonces un label por acá. La base de datos, el usuario y la contraseña. La contraseña sería también de tipo password, es un tipo especial que enmascara al final nada más el texto que vayamos a colocar. Lo vamos a llamar por aquí como clave. Ok, y listo. Aquí ya tendríamos entonces una serie de valores. Ven que de hecho esto es valores que tienen un nombre que ya recuerda el navegador, entonces automáticamente como es un formulario y son entradas, normalmente recuerda contraseñas, ese tipo de cosas. Bueno, en nuestro caso le vamos a dar un poco más de estética por acá. Vamos a cambiar cada uno de los, hacer un cambio de línea.
Profe, eso que mete entre comillas del for, despuesito del for, ¿qué hace referencia? Hace referencia al atributo ID de alguna entrada. Este for que está por acá tiene que hacer referencia a este ID. Este usuario, label asociado a una caja o alguna entrada de ese formulario. Básicamente es el atributo ID de los inputs. Al ID, Ok. no al name. Ok, bueno, le dice por acá un BR que es un cambio de línea, es una etiqueta simple, no se abre y se cierra como las demás, de hecho el estándar es abrirla y cerrarla ahí mismo, y lo que hace es establecer pues un cambio de línea. Ya lo estético no me va a preocupar tanto en el desarrollo del sistema, pero entre más le puedan meter y pues conocer en web, si no han tenido la experiencia, pues ahí lo empiezan a mejorar. Solo que en web ese tipo de detalles pues quita muchísimo tiempo. Acá inclusive la idea puede ser más bien colocarlo como diferentes entradas de valores. Yo podría estructurar esto más bien con un another list, como lo vimos anteriormente, y meter dentro de list items pues cada uno de estos valores. Así que son 5 registros, hago 5 list items y para no tener que hacer los BRs, sino que él ajuste automáticamente los cambios de línea y demás, entonces podríamos tener cada una de las entradas ajustadas dentro de un list item. Ok, tenemos order list, dejemos, bueno, indiferentemente el order list o el another list, cualquiera de los dos. De igual forma, no quiero las viñetas, así que ya jugando con los order list, entonces puedo jugar con los estilos. Los estilos se pueden definir como una hoja de estilos en cascada, es otro lenguaje más asociado a las páginas HTML, aparte de JavaScript, aparte de HTML. En este caso, puedo definir dentro de los metadatos un vínculo hacia un archivo externo de estilos. En este caso, un link hacia una relación de página o de archivo stylesheet. Y el nombre de la página sería este, styles.css. Así que voy a crear este archivo adicional. Y dentro de los estilos, pues establezco ciertas reglas. Por ejemplo, una regla basada en un selector de identificador. Entonces, quiero que este UL tenga ciertas características. Así que le voy a poner un ID. Y ese ID va a ser formulario. Entonces, dentro de las reglas de los estilos, yo puedo declarar puedo hacer una declaración de un selector tipo identificador, que en este caso se llama formulario. Existen varios tipos de identificadores, de selectores, perdón, selector de identificador, selector contextual, selector o pseudo selector, selector de clases, definir clases y asignarlas a diferentes objetos. En este caso, un selector lo que busca es aplicar una serie de reglas a uno o varios elementos dentro del HTML. En este caso es específico para uno, ¿de acuerdo? El que tenga ese ID. Entonces, en este caso, la regla que le quiero establecer a los al order list, espera porque no recuerdo bien el atributo.
Ok, hay una serie de propiedades a configurar. Por ejemplo, un list style type. Creo que aquí podríamos definir, por ejemplo, los tipos de viñeta a utilizar. En lugar ahora de un punto cerrado, tengo un punto abierto con el borde inferior. Puedo utilizar acá algunos de estos otros valores. El disco, básicamente es el punto que teníamos anteriormente. Podríamos utilizar square. Y listo, ven cómo va cambiando por acá el tipo de viñeta. Inclusive en este caso, pues no lo requiero, eso es lo que quería modificar para colocar un none. Entonces esto me sirve para ubicar los objetos, pero no quiero que me ponga ahí la viñetita, la que puede cambiar entre diferentes tipos. Adicionalmente puedo pensar en tener un padding, un espaciado entre los distintos elementos, así que le puedo hacer este tipo de modificación a los list items internos más bien. Entonces en este caso lo que quiero modificar son los list items que estén en su interior y separarlos un poco para que no queden tan juntos. Vamos a ver si es así. Listo. Ven que ya ahí empiezo a darle un poquito de orden, de sentido a lo que estoy tratando de definir. Ya esto es más estético y como les dije son pinceladas muy rápidos en estos 40 minutos que les iba a explicar de web, y si hace falta pues la próxima lección también metemos ahí un poquillo más cuando ya se hayan introducido aquellos que no hayan trabajado todavía en el tema. Estos son operadores entre diferentes selectores. Entonces lo que estoy diciendo acá es que para todos aquellos elementos que tengan ese ID, evalúe internamente todos los list items, y a los list items colóquele estas propiedades, y estas propiedades va a ser un padding, es decir, un espaciado entre el borde y el contenido del elemento. Si yo le pongo, por ejemplo, a los div, que esto sería un selector contextual, es decir, a todos los div voy a aplicarles esto. A todos los div, por ejemplo, les puedo aplicar un padding de 30 píxeles. Como estamos dentro de un... Pongámoslo un poquito más grande para ver la diferencia. Como estamos dentro de un div, ese div tiene entre el contenido de estos div, de estos order list, y el borde de este div, hay 50 píxeles. Y a todos los lados, ¿verdad? Izquierda, derecha, superior o inferior. Eso sería el padding, y hay un margin y hay un tamaño de borde también. Hay un border size. Border width, más bien, que puede estar definido por acá en 10 píxeles. Hay un margin que lo vamos a poner en 30 píxeles, y hay un border width. Normalmente, ya para jugar con estética y contenidos de los elementos, pues jugamos con esas tres características. El margin es la separación que hay externa entre el borde y el otro componente o el componente que lo contiene. En este caso está contenido dentro de todo el body, entonces es entre el borde del navegador. El padding es la distancia que hay en medio entre el borde y el contenido interno, y el border como tal que lo tenemos definido acá en una regla interna. Entonces hay precedencia sobre el valor que yo determine directamente dentro de la etiqueta. Entonces acá básicamente pongo el valor en el estilo dentro de la hoja de estilos, pero se sustituye después por el valor que estábamos indicando ya concreto sobre el HTML. Entonces lo voy a limpiar de acá para que vean que ya este borde como tal, que vamos a indicar los tres valores porque si no, no lo decoran. Lo vamos a dejar de 10 píxeles en estilo dashed, por ejemplo, y en color black. Entonces
Entonces, en este caso, el div que estamos utilizando, le estamos poniendo un tipo de borde de 10 píxeles de ancho y en estilo dashed, es decir, en líneas discontinuas. Este debe ser otro div de alguna... Sí, de alguno de los complementos. Entonces a toda página web le mete por acá un div de notificación de Synology. Es un complemento que tengo por ahí instalado. Por eso es que aparece otro div, pero en realidad el único que tiene esta página es este. Ok, bueno, la idea no era que quedara tan feo, es únicamente para explicar un poco de ese contexto. Ok, le voy a colocar un display inline. Esto es básicamente un div que cumpla, en este caso, para utilizar otro tipo de selector, un selector de tipo classing, y a este lo vamos a llamar formulario. El formulario ya había un ID, en este caso registro. Entonces vamos a aplicar acá otro tipo de selector, punto registro. Entonces todos los que cumplan con esa clase, en este caso yo podría poner esa clase a diferentes divs u otros elementos, y se van a estar adoptando estas características, estas reglas de definición asociadas a todos los elementos que cumplan con esa clase. Entonces vean que ya tenemos dos tipos de selectores distintos, punto, numeral, y operadores inclusive entre selectores. Y antes hicimos un selector contextual que era para todos los divs, se aplicaba una misma regla. Bueno, en este caso entonces ya tendríamos un formulario. Nos está haciendo falta tal vez un último list item por acá que registre también, ya no con un label en particular, un tipo de entrada particular que sería un submit, un envío al final de los valores. En este caso no le vamos a poner ni name ni ID, no es requerido, pero sí un value. El value va a ser establecer conexión. Es quien me genera al final la acción del formulario. Y la acción del formulario pues es esta que está definida. Llamar a una página que se llama visor.html y enviar todos los valores hacia el servidor. ¿De acuerdo? Vamos a verlo por acá. Yo debería estar enviando a una página que se llama visor.html. Entonces, en este caso, voy a crear acá visor.html y voy a tener igual etiquetas HTML y que diga aquí debe aparecer el modelo relacional. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, en el momento que actualizo la página, tenemos por acá un botoncito que va a establecer pues ya la acción. En el momento que yo haga clic, debería estarse enviando hacia ese nuevo archivo, es decir, estaría haciendo una descarga de otro HTML. En este caso, servidor, si ponemos los datos de conexión, leobique.com, puerto 5432, base de datos, test, y digamos que es con ese usuario y esta contraseña. Si le damos a establecer la conexión, lo que estamos es solicitando una página de nuevo al servidor, pero en este caso haciendo un envío de valores. Es a través de un método, del método get, que normalmente utilizamos el método get y el método post. El método get hace el envío de todas esas claves y valores a través del URL. Por eso entonces el archivo que estoy pidiendo es el visor HTML y el mismo formulario automáticamente pues adjunta las demás claves asociadas al formulario o las entradas. Ven que aquí aparece servidor y esto es el valor correspondiente al name, a esta clave de esta entrada.
Vean que es el valor que yo digité, el puerto 5432, la base de datos, test, el usuario y la clave. Vean que acá hay un problema de seguridad, evidentemente, no, aunque en el formulario se hacía una máscara de asteriscos, es un texto que yo tengo que enviar al servidor, me tiene que llegar como caracteres. Entonces aquí no nos vamos a meter tan serios en este tema, pero aquí deberíamos utilizar al menos un post para que los datos no se visualicen en el URL. Es otro método que envía posterior a la solicitud. Ya estos son temas de conexión entre el cliente y el servidor web. En este caso, la petición se va con todos los parámetros de una vez, pero en un método post le digo al servidor, ocupo esta página, pero espérese porque ocupo enviarle también unos parámetros. Entonces, dentro de esa comunicación, le envío posterior a esa conexión entre este navegador y el servidor web, le envío los parámetros. Igual, eso no implica el que no me puedan robar la contraseña. Ya ahí habría que trabajar con conexiones seguras, HTTPS, o cifrar la contraseña con un método ejecutado a nivel de cliente y a nivel de servidor para decodificarlo y demás. Pero bueno, esos son temas de web. Acá no interesa tanto que la clave se vaya a visualizar. Y ahí quedaría como tema general a aprender por ahí pues en otro curso. La cuestión es que estamos enviando esto hasta el servidor. Para verlo más claro, este archivo que se llama entonces visor HTML y el que se llama conexión HTML, si yo ya lo quiero publicar en internet, ven que yo lo estoy trabajando de forma local, para publicarlo basta con pues copiarlo en un servidor que tenga ya un dominio configurado y demás. Leoviques.com, por ejemplo, y tengo este servidor en el cual lo puedo subir aquí de forma simple. Voy a crearme una carpeta en mi servidor y voy a compartirles este par de archivos. Así nomás, ya ustedes pueden acceder a leoviques.com/diagramas, bases de datos y acceder a alguno de los dos archivos que acabo de subir. Aquí se llama conexión.html. Ok, lo que no subí fue el estilo también. Entonces voy a subir el archivo de estilos porque si no, no se va a visualizar correctamente. Listo. Vean que ahí ya lo estoy compartiendo en internet y ustedes lo que están haciendo es descargando este archivo que yo acabo de subir en mi máquina, en mi servidor, en leoviques.com, y ustedes lo tienen a nivel de cliente. En el momento que ustedes llenan valores y hacen un establecer conexión, me están enviando a mí esa información que tienen en ese servidor. Yo la tomo acá, lo administro, lo registro en la base de datos o hago una conexión con mi servidor con el que ustedes están tratando de conectarse y listo. Yo ya tomé la información que ustedes me mandaron y aquí, pues dependiendo de la aplicación, lo registro en una base de datos, hago algún procesamiento interno y todo lo demás. Entonces hay un procesamiento a nivel del servidor. ¿De acuerdo? No solamente a nivel de cliente, sino que a nivel de servidor también hacemos ejecuciones. Y es justo en ese momento, en el momento en que nosotros enviamos una solicitud. Ustedes me están pidiendo ahora de descargar visor HTML, pero visor HTML en realidad debería tomar este usuario, esta contraseña, esta base de datos como tal, estos datos de conexión, conectarse y al menos indicarme si me estoy conectando o no. Ya para efectos del proyecto, pues mostrar las tablas. Entonces, si hay alguna duda, un micrófono. Sí, profe. Por ejemplo, para ya uno conectar o hacer los selects en las tablas, ¿verdad que ya eso lo hacen por medio de JavaScript? No, JavaScript es a nivel de cliente. JavaScript únicamente estamos utilizando algún servidor que tenga JavaScript al final como lenguaje de servidor.
por ejemplo, si estamos trabajando con Node. En nuestro caso, estoy trabajando en Apache y está configurado con PHP. Es otro lenguaje de programación, pero está a nivel de servidor. Entonces, vamos a hacer este pequeño cambio. Este archivo, como tal, no va a ser un HTML tradicional, sino que lo vamos a cambiar a este visor. Profe, es decir, el lenguaje que utiliza en el backend es PHP. Exacto, yo lo que tengo es PHP acá configurado. Así que vamos a explicar acá de backend PHP, porque aquí sí habría una familia grande de posibilidades, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar hasta en Python, pueden trabajar en JavaScript, pueden trabajar dependiendo del servidor web y cómo lo tengan configurado, pues pueden trabajar en diferentes lenguajes. Entonces aquí utilizaríamos lenguajes a nivel de cliente, HTML, hojas de estilo y JavaScript. Y a nivel de servidor vamos a utilizar PHP. Eso es todo. En nuestro caso, ya este visor PHP puede contener este HTML, pero además ahora vamos a establecer una conexión con la base de datos, vamos a recuperar la información que me está dando el cliente, voy a hacer una ejecución a nivel de servidor. Entonces, en este caso, todo archivo PHP pues tiene también una marca del documento. Así que en este caso lo vamos a llamar o vamos a activar más bien la etiqueta PHP y se cierra de esta forma. En su interior, un PHP es una ejecución a nivel del servidor. Por ejemplo, yo podría hacer acá un simple eco de un hola mundo. Ok, en PHP un eco es como hacer en Python un print. Solo que donde se imprimen aquí los valores, no hay una terminal. El eco lo que hace es imprimir en el documento. Es un archivo que me están pidiendo. Yo siempre estoy pidiendo al final visor.php dentro de conexión HTML, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Desde acá ya no estoy llamando a visor HTML, sino que ahora voy a llamar a visor PHP. Es un archivo de ejecución a nivel de servidor, pero que yo lo quiero como cliente. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría en el momento en que yo llame al formulario? Indiferentemente de lo que yo mande, voy a establecer una conexión y vean que no se actualizó los datos. Vamos a ver, aquí sí lo cambiamos y aquí no habíamos actualizado. Ah, perdón, estoy todavía en Leoviques. Aquí sería a nivel local. En localhost, diagramas BD, y el dato sería conexión HTML. ¿Qué pasó con el CSS? No sé. Ok. Igual, ya no interesa tanto los estilos. Ahora reviso por qué no lo está tomando. Pero acá vean que igual, en el momento en que envío el formulario, me descargo un archivo PHP, pero le estoy enviando algunos valores. Esos valores, tal cual, no los estoy tomando a nivel de servidor y nada más estoy mandando de vuelta el archivo visor PHP. Pero antes de eso, el servidor Apache lo que hace es tomar todo archivo PHP y evaluarlo, ejecutarlo. No me devuelve el archivo como tal. Vean que si le doy acá botón derecho y ver código fuente, solo me aparece el hola mundo. No me aparecen las instrucciones que realmente tiene ese archivo. ¿Lo ven? No tiene la etiqueta PHP, no tiene la función echo, no tiene más código que el print que hicimos, ese eco de un hola mundo. Entonces, mi PHP al final puede retornar secciones de código HTML, que es lo que el cliente va a estar requiriendo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, haga un HTML fuera de las etiquetas PHP. Y justo acá en el body, es que quiero que haga el hola mundo.
inclusive no un hola mundo simple, sino en una etiqueta H1. Las etiquetas H1 son header 1, dan formato al texto de encabezados. Entonces esto me va a poner un estándar de un tamaño de letra X en negrita, con un cambio de línea automático y demás. Entonces vean que en esta combinación un PHP es texto, formato al final HTML, y secciones de código que inclusive pueden haber varias, ¿verdad? Yo puedo segmentar por acá código PHP y un poco más abajo. Entonces, ¿qué hace el servidor Apache? Apache dice, ok, no, esto es HTML, lo voy a dejar así como está, se lo voy a devolver al cliente, pero aquí encontré un PHP, esto lo voy a ejecutar. De aquí a acá voy a ejecutar estos valores. ¿Y qué implica esto? Hay un eco, ese eco lo que hace es imprimir, justo en este contexto del PHP, voy a imprimir un hola mundo que está dentro de una etiqueta H1. Entonces, ¿qué me va a estar devolviendo eso? Un hola mundo en negrita. Si le doy ver código fuente, vea que ahora varía. Ya tengo únicamente el HTML que estaba antes de las etiquetas PHP, y en medio lo que hay es un eco que nada más se ejecutó, se imprimió, pero no devuelvo todo el código fuente, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia al final entre descargar un simple archivo HTML y hacer una ejecución a nivel de servidor. En el servidor se ejecutan las cosas y me devuelve siempre un archivo, ¿de acuerdo? En este caso es un archivo simple, un archivo sin ya el código fuente de PHP, sino únicamente con las ejecuciones. Entonces, ya teniendo claro eso, ese archivo PHP lo que va a hacer es inclusive recuperar la información y establecer una conexión con la base de datos. Así que desde acá podríamos utilizar, en este caso, todas las variables en PHP se declaran como un signo de dólar y el nombre de la variable. Y con esta regla también, pues hay algunas estructuras que ya vienen por defecto en Postgres, por ejemplo, la estructura del get y del post, es decir, son vectores que tienen todas las claves y valores que estamos enviando a través de alguno de esos dos métodos. En este caso estoy seguro que estamos obteniendo algo a través del URL, entonces vamos a utilizar la estructura get. Si lo estamos haciendo por post, pues obtenemos este. O podríamos utilizar el signo $request, que eso nos da cualquiera de las dos. Es decir, hace una colección de todos los datos que vengan por get y todos los datos que vengan por post. En este caso es más específico, a través de get, es un vector de claves y valor, así que yo puedo obtener el wget de las distintas claves que estoy enviando. Por ejemplo, ¿cuál es el servidor? Entonces, en este caso voy a almacenar esto en una pequeña variable. Esta variable va a ser servidor, ya una variable local dentro de esta ejecución de PHP. Servidor va a ser igual al wget de servidor, punto y coma al final. Y para saber que realmente están llegando esos datos al servidor, lo que vamos a hacer es sacar un eco de pues estas variables. En PHP eso es más simple que en otros lenguajes, que por ejemplo utilizar el string.format. En este caso yo le podría decir los datos de conexión son, si el string lo estoy utilizando con comillas dobles, como es este el caso, entonces yo puedo colocar únicamente, con solo colocar internamente el nombre de la variable, por ejemplo acá signo $servidor, ok, con solamente colocar el nombre de la variable se debería estar sustituyendo el valor de forma automática. Vamos a ver si es cierto. Damos un F5 y listo. Vean que acá el parámetro que yo estoy enviando, lo mismo es enviar los datos desde el formulario acá a realizar un cambio por acá en el URL y pues hacer aquí un cambio de valores. Vean que esto lo que hace es volver a enviar el formulario, la solicitud de visor PHP. El formulario fue solamente la interfaz para que automáticamente se cree este URL, el recurso que estoy solicitando. Entonces, si desde aquí cambio algún valor, vean que automáticamente se volvió a ir al servidor, me volví a enviar los valores, yo los tomé y los mandé a imprimir de vuelta. Eso fue lo que hice.
cuando en realidad lo que quiero es conectarme a una base de datos y ver si tengo esos datos de conexión válidos. Ok, bueno, en este caso entonces ya sabemos cómo poder recuperar las distintas variables a nivel de servidor, así que vamos a utilizar por acá las distintas claves. En este caso son estas que están aquí arriba. Para no estar cambiando de página, voy a dejármelas por acá para recordar cómo las habíamos llamado. Entonces ocupo por acá el nombre del servidor, el puerto, la base de datos, el usuario y la clave. Ok, muy bien. Entonces ahí estarían ya todos los valores, los estamos recuperando y ahora lo que queremos es establecer una conexión con la base de datos. Entonces ya aquí empiezo a agregar simplemente pues más instrucciones. Aquí tengo ya una conexión establecida para reutilizar un poquito el código hacia una base de datos y una transformación de una consulta que vayamos a hacer a un formato JSON. Entonces veámoslo por acá, así muy rápido. Voy a declarar una variable que voy a establecer una conexión con la base de datos, así que si ya los estoy recibiendo, ese nombre de usuario, contraseña y todos los demás datos, voy a establecer un string de conexión y voy a utilizar una función de conexión que se llama pgconnect, una función dentro de los módulos de PHP para establecer una conexión con ese servidor. Así que entonces el host no sería este fijo, sino que sería el que voy a estar recibiendo, así que voy a sustituirlo aquí por servidor. El puerto va a ser el puerto que vamos a recibir. El dbName también sería el valor que ya tenemos en la variable como base de datos. El usuario va a ser por acá el usuario y la clave o el password. Esta ya descripción es fija, ¿verdad? Ese password tiene que quedar así password. Esta es la forma en que pgconnect va a tratar de recuperar ese string de conexión. Pero la clave que nosotros estamos enviando se llama clave. Bueno, acá esto lo que nos devuelve es un código de conexión, un valor numérico. En PHP, aunque sea un valor numérico, se puede expresar como una condición lógica, así que por acá negamos. Si negamos la conexión, es decir, si eso no es un valor válido, aunque sea un valor numérico, entonces vamos a decir que hay un error con la conexión a la base de datos. Eso también hay una forma corta de indicarlo por acá, poner un or die, por ejemplo. Un die es matar el proceso en este momento, entonces yo puedo decir or die, ocurrió un error con la conexión a la base de datos. Es decir, en este caso yo le voy a asignar a la variable conexión, le voy a asignar este pgconnect. Y si ese pgconnect falla, si da algún error, tengo acá que estoy buscando los caracteres. Ok, si hay algún error, entonces con esto, si no es un valor positivo,
lógico. Entonces, le trata de asignar esto otro. Pero esto otro es hacer un die, es un matar el proceso. Es decir, toda ejecución PHP de aquí en adelante se detiene. Entonces, me va a devolver siempre una página, pero ya de aquí en adelante no está ejecutando nada de PHP. Posiblemente se sale acá del código PHP y termina de construir el HTML. Y me lo devuelve hasta ese punto. Entonces, es lo mismo que establecer por acá un if. Y hacer un exit. El exit también se sale de toda ejecución de PHP. Entonces, esa es una forma más corta de expresarlo. Igual acá, hacemos un result. En el result tenemos por acá un PG query. Y ya voy a cortar aquí muy rápido. Nada más regálenme un par de minutillos para que esto funcione. Por mí relajado. Ok, está bien, perfecto. Estoy tratando de correr para abarcar lo mayor posible. Pero ya la panza me está sonando, ya tengo hambre también. Bueno, igual no tengo clases a las 2:30, así que yo sí puedo seguir, pero imagino que tal vez algunos de ustedes sí. Pero entonces muy rápido acá. Hago un result, es decir, una respuesta particular sobre una función que se llama pgQuery, es decir, vamos a ejecutar un query. El pgQuery recibe dos parámetros. Uno es la conexión que ya está abierta, la que establecimos en la parte superior. Ven que eso es muy similar a cualquier otro lenguaje que hayan pues, establecido conexiones a base de datos y hacer ejecuciones. En este caso, el select es sobre el esquema de información y vamos a buscar la información de todas las tablas. Hacemos un select asterisco from information schema.tables sobre una conexión que ya establecimos con los datos que yo estoy dando, ¿verdad? Entonces, vean que ahí ya empiezo a hacer la parte del desarrollo del sistema, no con una conexión fija, sino con la conexión que el usuario me esté indicando. Si hay un error en la consulta, pues esta es la otra forma de definir por ahí el error. Y yo lo que tengo al final es un result. Este result es el conjunto de valores, lo que obtuvimos, que normalmente es un objeto complejo, es toda una tabla, tiene filas, tiene columnas y demás. Entonces, normalmente yo puedo hacer un while por acá, en donde le digo while pg-, fetch row, por ejemplo. Es decir, haga un fetch, una lectura a la primera fila sobre el result. Entonces, podría estarle diciendo, mientras que yo pueda hacer una lectura al siguiente elemento, pues lo voy desplegando. Puedo ir haciendo por acá uno seco y mandar los resultados. Solo que en este caso normalmente lo simplificamos y se lo mandamos al cliente. No lo mandemos acá como un texto en HTML, lo podemos meter dentro de una tabla, darle formato de tablas en HTML, ponerle colores, tipos de letra y al final eso es lo que estoy esperando devolver un HTML. Sin embargo, ahora la tendencia anda más en solicitudes asincrónicas, que no nos va a dar tiempo, evidentemente ya no nos dio tiempo, pero lo vamos a ver posiblemente entonces la otra semana. La próxima, ¿verdad? Que nos veamos para ampliar pues este tema, si les interesa. Y acá lo que vamos a hacer es una devolución de todo el contenido de la consulta que estamos obteniendo. Entonces, como hay un fetch row, es decir, avance fila por fila, hay un fetch out, es decir, lea todas las consultas y todos los elementos del result. Este fetch all me devuelve un array, donde ese array pues tiene cada una de las filas consultadas en la base de datos y hay una función JSON encode que puede tomar inclusive un vector y transformarlo en formato JSON. Entonces, en este caso vamos a hacer un eco de esta consulta que estamos haciendo, la información de todas las tablas del esquema de información, lo devuelvo como un resultado interno en PHP, lo transformo a un arreglo con el fetch all y ese arreglo lo convierto ya en formato JSON y hacemos un eco, es decir, lo vamos a imprimir en el HTML. Entonces, dado esto, vamos a regresarnos por acá y le vamos a enviar entonces aquí los valores 1, 5, 4, 3, 2. Nos vamos a conectar de forma remota a un servidor externo. La base de datos es ¿cuáles teníamos nosotros disponibles? Bueno, COVID-19, que es la que trabajamos ahorita.
COVID-19, el usuario sería bases y la contraseña es *** bases 2. Y aquí también, bases 2. En el momento que le decimos establezca así la conexión, vean que nos devuelve un visor PHP donde ahora tenemos un código más dinámico. Es toda aquella consulta o aquellos valores que obtuvimos de la base de datos. Así que acá, si le doy ver código fuente, vean que tenemos inicialmente el HTML. Dentro del body teníamos la etiqueta PHP, código PHP, que al final lo que hicimos fue sustituir o hacer un eco, una impresión de la transformación de ese vector, de ese registro que tenemos por ahí en el result, a un formato JSON. Cerramos el body y listo. Eso al final la página web lo está mostrando de la siguiente forma. Un texto plano que tiene ya el resultado de la consulta a la base de datos. Entonces ahí ya tenemos como el primer arranque, ¿verdad? Cómo conectarnos hacia una base de datos a través de los parámetros que nosotros vemos. Por supuesto, vean que la ejecución es a nivel del servidor. Si yo les doy acá datos locales, en lugar de leoviques.com, que está público, yo me podría conectar igual acá hasta 172.24.192.107. Creo que es mi máquina local. Esto igual... acá internamente tengo el puerto 5432. Eso cambia. Vean que me da el mismo resultado porque yo estoy ejecutando esto aquí en mi hogar y tengo al final acceso a estos valores. Mi servidor web, es decir, es el que se va a conectar hacia la base de datos. Entonces me va a servir ya sea un acceso público o un acceso local. Pero si ustedes desde ahí tratan de hacer una solicitud más bien al servidor local de ustedes, tiene que ser hacia un acceso público, ¿verdad? De base de datos. Entonces es el mismo efecto, solamente que hay que considerar que la ejecución es desde la máquina servidora hacia la base de datos, para que contemplen dónde va a estar ese servidor y a qué bases de datos va a tener acceso. Bueno, hasta acá una introducción así muy veloz, muy rápida. Lo que sí voy a hacer, tal vez, si quieren aprovechar el tiempo por aquí en estos días, es enviarles un videito corto también de cómo ahora tomar esto y verlo en JavaScript y cómo evaluarlo en JavaScript para transformarlo en tablas, en interfaz en la base de datos. Entonces se los voy a juntar por ahí como un video complementario. No sé si me dé tiempo inclusive hoy en la tarde y si no a mañana. ¿De acuerdo? Voy a compartir también este código y así muy rápido nada más, antes de cualquier duda que tengan. Si quieren trabajar igual en PHP con Postgres y Apache, hay soluciones donde ya se instala todo esto junto. Hay una de ellas que es Bitnami. Por acá en aplicaciones se encuentran uno de los paquetes de ellos que se llama WAPP, que esto lo que hace es pues instalar automáticamente PHP, Postgres y Apache. ¿De acuerdo? Entonces podrían descargar esa para que no tengan que descargarlos por aparte y configurarlos. También está WAMP, que no es de Bitnami, pero eso normalmente viene configurado como MySQL y tiene que instalar la librería también de Postgres. Este paquete ya viene configurado con las tres cosas a la vez. Pero igual, para el proyecto es libre, así que pueden seleccionar lo que quieran en el backend. Ahora sí, ¿preguntas? No, la duda era que usted, digamos, lo hizo en PHP porque su servidor trabaja con eso, digamos, ya usted lo tiene eso instalado, así es. Exacto, sí, ya viene configurado. Apache trabaja normalmente con PHP, pero yo lo pude haber dicho, también reconozca páginas en Python. Entonces yo puedo ejecutar al final un backend que está en Python y Python tiene ya las conexiones. No sé si han hecho ya algún desarrollo de Python conectado a Postgres, pero sería lo mismo que hacerlo en escritorio, nada más que en Python yo puedo hacer un print y ese print es lo mismo que el echo por acá en PHP.
Y es configuración del servidor. Yo configuro nada más Apache para que ya reconozca, de la misma forma que está reconociendo PHPs, reconozca Python, por ejemplo, archivos de Python o cualquier otro lenguaje de programación dependiendo del servidor, ¿verdad? Bueno, está bien. Ok, igual vean que para el proyecto no se ocupa más que esto, no ocupamos conocer tantísimo de desarrollos a nivel de servidor. Vean que con esto, y básicamente se replicaría en cualquier otra consulta que vaya a hacer con la base de datos, es saber recuperar parámetros, saber conectarse a la base de datos y devolver al final esto en un JSON. Yo eso ya lo recupero a nivel de cliente, ya con funciones de JavaScript asincrónicas, que eso es lo que les quedo pendiente de entregar. Y con eso ya tengo los datos a nivel de cliente y ahí los utilizo nada más para mostrar la interfaz y generar, por ejemplo, las tablas que corresponden a estos usuarios. Y que cuando hagamos clic sobre esas tablas, pues hagamos igual una consulta hacia una base de datos que me determine cuáles son los privilegios, lo retorno también como un JSON y ese JSON me va a permitir resaltarlos o mostrarlos en la interfaz del cliente, en el HTML al final que estamos desplegando. ¿Claros? ¿Hay dudas? Fui volando y sé que eso fue muy rápido, pero entonces por ahí quedará la grabación para los que no han trabajado por ahí en web y esto fue completamente nuevo y otro mundo. Yo sé que es así porque son muchos lenguajes y muchos conceptos a la vez, pero van a ver que aunque sea en una solución simple, ahí le van agarrando el toque. Y no, pero ya, profe. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta acá y nos vemos. Que pasen feliz Semana Santa también. Pura vida, profe. Igualmente. Listo, estamos hablando. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego.